Bien, pues quiero a nombre del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a nombre del Departamento de Salud Pública, del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, darles la bienvenida a esta sesión de nuestro Seminario de Salud Pública y sus determinantes, que como saben algunos de ustedes, en esta ocasión nuestro ciclo de conferencias lleva por nombre, o está hecho en homenaje al doctor Eduardo Efraín Flores Salinas, para descanse, compañero nuestro, y la temática general de este ciclo de conferencias es atención primaria en salud en la política actual. El día de hoy, como les decía, es la segunda sesión de este ciclo de conferencias, de 4 que vamos a tener, y quiero agradecer y presentarles en primer lugar a los miembros del Presidium que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, les presento al doctor Cristóbal Ruiz Gaitán López, quien es director general de Planeación en la Secretaría de Salud Jalisco. Muchas gracias, doctor. También nos acompaña el doctor Ezequiel Magallón Gastelum, quien es el director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública. Está con nosotros el doctor Noé Alfaro Alfaro, profesor investigador del mismo instituto y coordinador de este seminario. Y con el gusto de siempre, mi nombre es Igor Martín Ramos Herrera, soy el jefe del Departamento de Salud Pública, a sus órdenes, y que siempre trato de acompañarlos en la bienvenida de estos seminarios. Y como les digo, a nombre de todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bien, antes de iniciar la conferencia, me voy a permitir solicitar al doctor Noé Alfaro que nos haga una lectura resumida en lo posible, porque creo que el currículum está bastante abultado, para que haga una lectura de su trayectoria de nuestro invitado el día de hoy. Bien, muchas gracias, doctor Igor. El día de hoy, pues agradecemos al doctor Cristóbal Ruiz Gaitán López que nos haya aceptado venir a dar esta conferencia, ya que es un amplio conocedor en el campo de la salud pública en el estado, y el doctor Cristóbal Ruiz Gaitán nació en Tepic, Nayarit, no voy a decir el año que me pusieron aquí. Estudió medicina en la Universidad de Guadalajara, tiene el grado de maestría en salud pública en la Escuela de Salud Pública, tiene un posgrado en administración, planeación y administración en salud en la Universidad de Leeds, Inglaterra. Tiene diversos cursos relacionados con desarrollo social, asistencia social y servicios y gerencia de servicios de salud. Pero principalmente su vida se ha caracterizado, además de su formación académica, por el servicio público en salud pública de carrera con más de 39 años. Ha transitado en diversas instancias, en diversos niveles, en la Secretaría de Salud, en los estados de Michoacán, Colima, la Ciudad de México y en Jalisco. Ha trabajado desde el área rural hasta desempeñar el puesto de secretario de Salud en el estado de Jalisco de 1995 al 2001. Ha colaborado o ha sido director del departamento de la Dirección General de Planeación en 2 ocasiones. Ha colaborado en el nivel federal como director general de Equidad y Desarrollo en Salud. Ha sido asesor en política social del secretario de Salud en el Gabinete de Desarrollo Humano y Social de la Presidencia de la República, así como ha desempeñado el cargo de secretario técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones del año 2002 al 2007. En su participación profesional destaca el desarrollo de los primeros hospitales rurales y del programa de atención a la salud a población marginada en grandes urbes, de donde orgullosamente inicié
en esta secretaría. También ha trabajado en los primeros estudios de regionalización operativa de los servicios de salud, MASPA, en la certificación de la cobertura universal del paquete básico de salud en Jalisco por la Oficina Panamericana de la Salud, y ha desarrollado diversas actividades también relacionadas con esta área. Ha conducido negociaciones para el programa de calidad, equidad y desarrollo en salud, PROCEDES, con el Banco Mundial en Washington, D.C., la coordinación del programa Progresa Oportunidades en el campo de nutrición, salud y reestructuración y modernización funcional del Consejo Nacional contra las Adicciones. Ha participado en diversos foros locales, nacionales e internacionales, así como ante la Organización Mundial de la Salud y ante el Parlamento Latino. Ha incursionado también en el ámbito académico como conferencista, como coordinador de seminarios, talleres y cursos de actualización de su especialidad, e incluso ha colaborado con el propio Departamento de Salud Pública. Fungió como presidente del Consejo Técnico de Medicina del Centro Nacional para la Evaluación de Educación Superior, CENEVAL. Es miembro de varias asociaciones de profesionales, así como socio fundador del Colegio Jalisciense y Colimense de Salud Pública y la Red Mexicana de Directivos de Salud. También es miembro de la Asociación Mexicana de Hospitales y de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Fue distinguido en el año 2000 con el reconocimiento anual que otorga la Asociación Médica de Jalisco, Colegio Médico AC. En la categoría de servicios recibió el premio Jalisco en Ciencias de la Salud y el premio Salud Pública Valentín Gómez Farías, otorgados en el año 2005. También el Consejo Nacional contra las Adicciones en su gestión le otorgó el premio Innova de la Administración Pública en el 2006. A partir de 2009 desempeñó el cargo de epidemiólogo estatal de la Secretaría de Salud en Colima, y también fungiendo como director de administración, y posteriormente hasta el 2015 como director del Hospital Regional Universitario de dicha entidad. También, aunque aquí no lo mencionan, ha trabajado activamente en sanidad internacional acá en el aeropuerto de Guadalajara. Funge también como director general de planeación actualmente de la Secretaría de Salud del Gobierno de Jalisco, y si pudiéramos seguir mencionando, creo que tiene muchísimos cargos más, pero creo que lo distingue su calidad como funcionario, su calidad como académico, pero también su calidad como persona y como amigo. Doctor Cristóbal, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y le paso el micrófono al doctor Igor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues ya nada más para iniciar la plática, solicitaría a los integrantes del Presidium, si gustan pasar a ubicarse en las sillas del auditorio, y recordarles que la sesión de hoy está siendo videograbada. En la medida de lo posible, tratar de que si al final en la ronda de preguntas, pedirles que las preguntas sean breves, sus comentarios sean muy breves, para que tenga oportunidad el doctor de contestarlas, y esperen a que se les pase el micrófono si alguien va a hacer alguna pregunta, para que también sus preguntas queden grabadas. Muchas gracias, y adelante, por favor. ¿Va a estar hoy allá o no? Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes de veras por esta invitación tan importante y tan honrosa para mí. Cada vez que oigo la lectura de ese currículum, verdaderamente me entra mucha emoción, porque verdaderamente no creo que así sea. Ha pasado el tiempo y va uno tomando ciertas posiciones que la vida le va dando la oportunidad, la vida académica, la vida personal, la vida profesional. Pero lo más importante es que cada una de las posiciones que uno vaya tomando, aquí hay muchísimos jóvenes, hacerlo con mucha, como dirían en mi rancho, con mucha enjundia, con mucho cariño y con mucho amor a la camiseta, como dicen.
Si no hacen eso en algún puesto que ustedes ocupen, en algún cargo, como académicos, profesores, como sea, directivos, jefes de departamento, ese lapso de vida jamás lo van a recuperar. La única manera de decir al final de todo que se siente uno, si no satisfecho, sí contento, porque además la satisfacción plena no existe, es decir, caray, tuve un deber y si no soy semidios, pero humanamente traté de cumplirlo y así lo hice. Gracias por la invitación y por esa lectura. Me chivea mucho que estén video grabando, ya me da pena. No se crean. Veo que estamos conformados en este auditorio por una cantidad tan diferente de edades y lógicamente de experiencias y conocimientos. A mí me da muchísimo gusto compartir con los jóvenes algún conocimiento que uno ha ido adquiriendo en la vida, pero también ver caras de nuestras generaciones, de nuestros compañeros o de los pupilos que en alguna vez tuve a bien tener, como el caso de Noé Alfaro, que lo recibimos chiquito en las áreas marginadas. Yo ya en ese entonces era jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, que ahora es la región sanitaria, bueno, ya está cambiado, pero sería el símil de la 13. Y teníamos a nuestro cargo la cuarta parte de Guadalajara, pero además teníamos otros 10 o 12 municipios metropolitanos de las áreas periféricas. Y fue cuando se creó ese gran programa que ahorita les voy a explicar, que verdaderamente tiene un componente sustantivo de lo que se llama atención primaria a la salud. Que ya lo verán ustedes, no confundir con un primer nivel de atención, o un segundo o un tercero. La atención primaria, creo que ya en este seminario les han hablado de algunos datos de esto, pues es una estrategia completa para hacer llegar con los recursos de la propia sociedad servicios a la altura de las circunstancias que vive esa comunidad, prontos y eficientes. Y eso se puede dar en cualquier nivel de atención, no importa cómo los catalogues, si en 3, en 5 o con especialidades en primer nivel o sin ellas. La atención primaria es una estrategia y se puede dar a lo largo y ancho en forma transversal, incluso en el sistema de salud. Pero eso ya se los han estado seguramente explicando en otras pláticas. A mí me ha dado el doctor Alfaro la difícil tarea de hablar de los sistemas de información y evaluación. Y digo difícil tarea porque verdaderamente, bueno, cuando yo estaba en primero de medicina y me dijeron métete a las clases de estadística, y las daba el gran maestro de nosotros, don Javier García de Alba, ay, decía yo, qué flojera. Y mejor nos íbamos con unos 2, 3 compañeros por ahí a la esquina de donde había algunas bebidas espirituosas, aunque fuera tan temprano. Y luego que empezamos a asistir, porque ya nos amenazaron de si no están reprobados y fuera, empezó a meterse el gusanito de la estadística, de la bioestadística, de los métodos analíticos, porque verdaderamente son herramientas que, sabiéndolas manejar, te acercan a la toma de decisiones muchísimo más acertadas en cualquier posición que estés, hasta en tu propia vida. Porque el hacer una distribución de frecuencias, una campana de Gauss, sacar modo, mediana, qué sé yo, todas las herramientas como tales, o pasar ya a una estadística más avanzada, es una cosa que puedes aplicar hasta en la vida diaria. Esto te sirve para todo, pero sí es muy tedioso el estarlo aprendiendo. Aquí hay grandes maestros de la estadística, veo varios, el estarlo aprendiendo empieza uno a decir, ay. Cuando yo hice mi maestría en salud pública, fui uno de los 5 personajes, alumnos, que no reprobaron de los 110 que éramos. No les cuento cómo, porque el maestro de estadística, el doctor Aburto, algunos de ustedes lo van a recordar, escribió mucho, en México nos decía, miren, no importa que ustedes se memoricen el dato, no tienen un chip de computadora para traerlo siempre ahí. Importa saber dónde encontrar ese dato. Si tienen que consultar un libro y ya saben que ahí en la página X o en el capítulo tal
está esta metodología para llegar a este resultado, con eso basta, porque ustedes van a agarrar el libro y lo van a leer. En la vida real profesional no es que estés trayendo todo en la cabeza. Decía, entonces mis evaluaciones no las hago en base a que ustedes traigan de memoria toda la estadística, que además es complicadísimo. Y nos dejaba meter libros y nos dejaba meter todo. Pero ¿qué nos hacía? Pues hacer ejercicios. Entonces, si no sabías de los 3 o 4 libros que llevabas, dónde estaba lo que tenías que buscar, ahora sí que reprobado. Pero luego el doctor Peregrina, don Luis Peregrina, un gran amigo además ya, que era director de la Escuela de Salud Pública en ese entonces, un hombre fuerte, de mucha determinación, le dio en esos tiempos hermosos a la Escuela de Salud Pública de México una disciplina casi militar, lo cual yo le agradezco porque así aprendíamos, sobre todo los que éramos medio vagos. Le dio esa disciplina y en el examen de estadística llegó un día antes y nos dijo, ¿saben qué? No es cierto lo que les dijo el profesor Aburto, ahí estaba a un lado, no se va a poder meter nada. Y todo, todos 6 meses de aprendizaje y nos va a salir con esto, doctor Peregrina, no se vale, hicimos casi una huelga, que no nos sirvió de nada. Al día siguiente se presentaron, yo tenía 4 compañeros aquí, que no voy a mencionar los nombres porque son grandes investigadores ahora, y yo, la doctora Patía está riendo, ya sabe de quién hablo, y se me durmieron los muchachos, llegaron a la pura memoria. Pero yo, junto con el primer lugar de la generación y otros 2, pues dijimos, oye, pues si nos habían dado esta estrategia, hicimos un acordeonzote de este tamaño y pasamos el examen. Entonces, pero los demás reprobaron por seguir esa disciplina malentendida para mí, absolutamente. Entonces, toda esta anécdota se las doy porque la verdad en la vida va uno aprendiendo conocimientos. Lo más importante es saber interpretar cómo me debo comportar en los diferentes entornos. Yo jamás he hablado de deshonestidad en ese examen, créanmelo. No he hablado de deshonestidad porque yo no me sentí deshonesto. Me sentí aprendiz de un maestro que me decía, lo que importa es que tengas el dato. Y que sepas dónde está el dato. Y me sentí, pues, que los demás se fueron con la finta, pues lo lamento mucho, y reprobaron. Entonces, son anécdotas que uno va teniendo en el aprendizaje de la vida. Pero así como es esto de los sistemas de información, la información, ustedes recuerden, y se los han dado muchísimas veces, se compone de un dato que no nos sirve para nada mientras no le des un proceso para convertirla en información útil. Ese dato tiene que llegar oportuno, pues llega tarde, ya para qué quieres procesar una información que ya pasó de utilidad. O sea, un brote de qué sé yo, qué les gusta, un brote de dengue en el estado de Zika, de lo que ustedes quieran. Viene un brote y si la información epidemiológica, los datos de la información, que luego van a convertirse en información, no te llegan a tiempo y luego ya el brote se extendió o incluso hasta se extinguió, y luego sales tú muy con tus, pues, oye, mano, eso era hace 2 semanas, no ahorita, ¿no? Sobre todo porque en epidemiología, en todo lo que es salud pública, tiene que tener reacciones rápidas, inmediatas. Yo uso mucho la palabra tipo SWAT. Yo he conformado varios equipos SWAT de intervención inmediata porque a mí me encantan, de técnicos calificados que digo, hay un problema, se juntan 3, 4, 5 y vamos a resolverlo. Y métanse, y entonces se resuelve con la participación de un equipo SWAT, que yo le llamo, y así en todos los ámbitos que uno ha manejado. Y entonces el mensaje aquí es, el dato debe ser oportuno, obviamente veraz, porque si me estás echando mentiras o estás maquillando el dato, de entrada ya estás teniendo un sesgo en la decisión que vas a tomar con relación al problema que vas a atender. Entonces, si tú tapas el dato que hay un brote de dengue y no me dices los casos de dengue y los maquillas, pues al rato digo, había 10 casos y en realidad fueron 100. Entonces, epidemiológicamente eso no sirve. A lo mejor le sirve al político para que la comunicación social diga, somos muy fregones, pero la verdad es que hay 100 casos y eso no lo voy a negar. En la vida real son 100 casos, diga lo que diga el maquillaje del informe. Entonces tiene que ser veraz, oportuna, veraz y sobre todo suficiente. ¿Por qué es suficiente? Otra vez, si me mandas un problema de un brote de dengue y me mandas los datos aislados en donde no me dices el sexo, no me dices, por ejemplo, ahora en el Zika,
Si no me dices el sexo de las personas, yo no puedo hacer intervenciones pensando en que puede haber embarazadas. Y ustedes saben que el Zika puede traer problemas en las edades incipientes del embarazo. Entonces, esas cosas, si no me las das completas en el dato, también voy a generar información que no está oportuna, veraz y completa. Y bueno, ya estos datos, la conjunción de esos datos se convierten ya en una información útil para la toma de decisiones. De ahí que los sistemas de información que tenemos, que nos llevan que nos deben llevar a hacer una evaluación muy, muy bien dirigida, en los sistemas de salud han adolecido durante muchos años de grandes lagunas. Se ha estado trabajando en ellos, en los sistemas de información, para tratar de hacerlos más sólidos. Actualmente tenemos un sistema de información que se pretende ya sea sectorial, que se llama Sistema de Información Nacional Básica en Salud, el SINBA, que está tratando, a través de la integración de módulos diferentes, darnos elementos para poder evaluar no únicamente los parámetros más primitivos de la evaluación. Lo más primitivo de una evaluación es la eficacia. ¿Qué quiere decir la eficacia? Me planteé poner 80 vacunas o 100 vacunas y puse 80. Fui 80% eficaz. Eso es lo que normalmente hacemos, poner una tablita y decir, estas son mis metas y este es mi porcentaje. Eso es primitivo, aritmético, diré yo, menos que aritmético. Es la base más, porque si a eso no digo, ok, eficacia, llegaste a un 80% de tu meta. Oye, toc, ¿pero cuánto te costó? ¿Te costó lo que habías previsto? ¿O me pasó como hoy que tuvimos una reunión muy amplia, parte también de la llegada tarde, es que si te sobregiraste, tenías 100 millones de pesos para trabajar y estás entregando cuentas públicas de 300 millones, pues ¿qué pasó? No, es que el niño no se debe morir, que todo lo que inventamos los médicos, que es cierto, pero al final del camino tú tenías 100 millones de pesos de presupuesto y ahora tienes deudas por 200 millones más. Y no analizas si lo que estás haciendo te está costando lo que te debió haber costado, le estás metiendo más de lo que te debió haber costado. Y cuando vas a un quirófano y encuentras que están 2 cirujanos, 2 instrumentistas, y dices, ¿qué está haciendo tanta gente aquí? Consumiendo. Vayan a ver los equipos dentales del área metropolitana. Tenemos algunos en que son un solo equipo con 3 odontólogos. En el mismo turno, no digo que en la mañana, tarde y noche. Entonces ahí se pasan ¿cuánto nos cuesta? Pues 300 millones, no 100. La gasa que usa uno para, ya me refiero en la atención curativa, para limpiarse, hay aquí muchos compañeros que han hecho medicina quirúrgica y de otro tipo. En fin, no los distraigo con esto. Tiene que ser la evaluación, no nomás la eficacia, que es el rendimiento de la meta, sino la eficiencia en el uso del recurso. Si yo la eficiencia no la manejo adecuadamente, voy siempre a estar fuera, pero además gastando inútilmente. El caso del DOC en detección oportuna del cáncer. Se ha discutido mucho el análisis del costo marginal. Ustedes ya lo deben saber porque seguramente les han dado ese tipo de datos. ¿Qué pasa cuando le tomo una detección, un Papa Nicolau a una mujer de 30 años en delante? Voy a encontrar determinado número de casos prevenibles todavía, de que no sigan evolucionando, de cáncer de la matriz, del útero o del cuello, ¿sale? Entonces, si de repente digo, voy a bajar mi detección hasta los 20 años para arriba, resulta que no hay proporción entre los casos que encuentro y el multiplicar el costo por bajar a los 20 años. Si antes encontraba 5 casos, a lo mejor voy a encontrar 6, pero estoy gastando el doble. Y si le sigo bajando a las niñas de 15 años, pues suponiendo que se hiciera, pues voy a gastar el triple y no voy a encontrar ya ni uno, a lo mejor. O también si aumento el número de detecciones, que no sea cada 2 años, que sea cada año, que sea cada 6 meses, son decisiones bien difíciles de la economía en salud. Entonces digo, bueno, mi punto en donde voy a tener más rendimiento del recurso es hacer, estoy inventando, un Papa Nicolau cada año.
no uno cada 6 meses, porque al hacerlo cada 6 meses en las mismas 100 mujeres, doblo el costo y mi porcentaje de asertividad va a bajar muchísimo. Porque además el peso que le ponga a ese programa, ojo, en salud, se lo dejo de poner a otra cosa. Si yo privilegio el dar un peso para que se hagan 2 detecciones al año o 3 detecciones al año en la misma mujer, a lo mejor dejo de poder cubrir más en vacunación, o a lo mejor dejo de cubrir más en el tema de las enfermedades emergentes, o en el SIDA, o en el qué sé yo. Entonces, son decisiones que te tienen que dar los sistemas de información y de evaluación para poder tomar decisiones asertivas y otra vez la eficiencia en el uso del recurso. Y al final, otro indicador que debemos considerar en esta evaluación es la efectividad. Otra vez, si yo hice 80 vacunas de 100 que tenía que haber puesto, llegué al 80, si descubro que sí me costaron los 10 pesos cada vacuna que dije que me debían haber costado, estás muy bien, estás manejando eficientemente el recurso. Oye, ¿abatiste el sarampión? No, porque resulta, perdón, vamos cambiando el parámetro. Resulta que si nada más logro el 75%, a lo mejor no logro yugular la probabilidad de una epidemia de sarampión, dando un ejemplo que ya es un poquito antiguo, pero se aplica a todas las enfermedades. Si yo hice mi detección, mi vacunación, yo no quiero que hable, ¿verdad? Creo que para yugular la posibilidad de un brote. Bueno, pues entonces resulta que no fui lo suficientemente eficiente, porque no cubrí a toda la población que tenía que haber cubierto para el motivo que yo tenía. Epidemiológicamente se me va a presentar un brote de sarampión, aunque haya vacunado 75 de cada 100 niños, porque el acúmulo de susceptibles, que ustedes ya estudiaron, se me va a dar de tal manera que se me va a propiciar la transmisión del virus, en este caso. Y luego, esos son eficacia, eficiencia, efectividad. También está el tema de la cobertura, y también está, que ya lo dije, y también está el tema de las poblaciones blanco, que voy a evaluar. No es lo mismo ponerme a revacunar una población, que en el caso de polio hace muchos años se veía mucho eso. Yo podía vacunar polio, vacunar y vacunar con las gotitas y una y otra y otra y otra vez al mismo niño. Pero luego encontrábamos que nos salió un caso de polio por ahí, perdido, y había colonias enteras, marginadas totalmente, Noé las conoció y muchos de ustedes, que no tenían vacunados a los niños. Pero en otros niños tenían 5 o 6 veces ya la dosis, aumentando también el riesgo de la polio vacunal, no únicamente la polio que naturalmente viene, la del virus salvaje o silvestre. Entonces, ahí la idea es, si voy a evaluar, debo evaluar si mi servicio, lo que quiero otorgar está llegando a quien debe llegar, que es un tema pues también de población blanco. Todos estos elementos se conjuntan para poder decir, ok, mi sistema de información me da los elementos para evaluar en la atención primaria. ¿Qué es la atención primaria? ¿Ya se los explicaron? A ver, jóvenes, jovencitas, ¿quién ha venido a todo el seminario? Creo que hay varias pláticas, ¿no, Noé? ¿O estás trayendo un grupo diferente en cada plática? ¿Alguien ha venido a alguna otra plática de atención primaria? ¡Ánimo! ¡Valor! Muchachos, ¿no? ¿No saben lo que es la atención primaria? No les pregunto a quien está aquí adelante porque me acaban. A ver, ¿alguna valiente? Aquella chica por allá, ya la vi con cara que ella quiere decir que es la atención primaria. ¿No? ¿Él? Ah, entonces el joven. Ándale, coméntenos lo que es la atención primaria. Anímese, ahorita se los voy a decir de todas maneras. Para determinadas o atender las funciones de las organizaciones que necesita la población. Tiene mucha cercanía a la propia definición. ¿Algún otro?
Adelante. La atención primaria de la salud es una estrategia que surge a partir de la Declaración de la que es la forma en la que la OMS plantea la seguridad de la salud para todos los años. Y se trata de una estrategia en donde se da la salud a la población lo más cercana posible a la gente, utilizando tecnología apropiada, que significa que es aprovechar el máximo de los recursos existentes y aparte a un costo que pueda soportar el Estado, ¿no? No significa una atención de baja calidad, significa adaptarse a la realidad de la comunidad, para eso se tienen que hacer estudios previos, y con base a eso se fijan metas y prioridades con base a la realidad del sistema. Noé, ya tienes aquí a quien invitar la siguiente plática, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, muy bien. Yo creo que lo definiste bastante bien. Vamos viéndola acá. Es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos primeramente. No sueñen en primer mundo si están en el tercero, hay que hacer lo que, obviamente luchar por llegar a ese primero, pero lo que tenemos lo tenemos. Científicamente fundados y socialmente aceptables. Estamos queriendo meter con los wixárikas, no sé, medicina occidental de otro tipo, y ellos dicen, no, yo quiero mi chamán y tráemelo. Y ya hicimos un hospital ahí con medicina tradicional y medicina que le llaman occidental. Puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación. Esto es muy importante. Y a un costo que, como decía Laura, la comunidad y el país pueden soportar. En todas y cada una de las etapas de desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Esto es bien importante. Sin la comunidad y la sociedad participando, la persona, la familia, la comunidad y el propio la institución de salud, no se logra nada. Eso ya está súper comprobado. La atención primaria forma parte integrante tanto del Sistema Nacional de Salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, cosa que ya nos decía también el compañero. ¿Cómo te llamas? Guillermo, allá arriba. Como el desarrollo social y económico global de la comunidad, es parte integrante de la comunidad, no es un servicio médico que llega el médico, está 2 meses, da consultas y se va, tiene que ser parte integrante. Es el primer nivel de contacto, no el primer nivel de atención, no lo confundamos, representa el primer nivel de contacto entre los individuos, la familia y comunidad con el Sistema Nacional de Salud, llevando lo más cerca posible la atención sanitaria al lugar en que residen y trabajan las personas. De ahí que lo que decías también, Laura, que debe estar a un lado de la propia gente y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud así la define en Almatá, Rusia, en 1978, en la declaración en donde todos los países miembros, si no mal recuerdo, en ese tiempo eran 164, si no mal recuerdo, suscriben este acuerdo internacional para lograr salud para todos en el año 2000, que así se llamó en aquel tiempo, y que fue la estrategia que empezó a promocionarse. Debo decir que además de 1978, ya desde 1962, gracias al sanitarismo internacional, se estaba cuajando en Punta del Este, en Chile, la tendencia de esta atención primaria. Desde entonces empezó a pensar, a maquilar ya la idea de esta gran estrategia, que finalmente se consolida como política internacional en 1978. Obvio, aquí vienen las definiciones que siempre han sido discutidas por todos nosotros, que la salud es el estado completo del bienestar físico, mental y social. Como ven ustedes, pues es un concepto inalcanzable. La salud como tal, como se define por la Organización Mundial de la Salud, pues es bastante ambicioso ese concepto, y dice, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental. De ahí nacen toda la legislación del derecho a la protección de la salud y de todo el intento de la universalización de los servicios. En México, en nuestro país, pues no debe haber un mexicano o una mexicana que no pueda tener acceso a los servicios de salud, aunque los hay, y tenemos grandes lagunas, ahorita lo vamos a ver, pero esa es la idea para que a través también de la atención primaria toda esta estrategia pueda lograrse.
Obviamente hay una grave desigualdad en los estados de salud de las diferentes comunidades, de las diferentes personas. La salud sigue siendo un tema no únicamente de las instituciones de salud, es un tema sociológico que ha sido debatido muchísimo y que tenemos que encontrar esas coyunturas entre el desarrollo de una sociedad y su propia salud. No son separables, van juntos una cosa con otra. Contribuye a la mejora de la calidad de vida y alcanzar la paz mundial. El pueblo tiene el derecho y deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención a la salud. Este ha sido un gran problema porque lo que hacemos simplemente es hacer foros de consulta que a veces nos generan montones de papeles que luego guardamos esperándonos al siguiente año hacer otro foro. No les damos pues tratamiento a todo eso. La atención primaria es la clave para alcanzar lo que ya decíamos, salud para todos en el año 2000, como parte del desarrollo y conforme al espíritu de justicia social. Ya ven, aquí no estamos hablando de médicos, medicinas, que van implícitos, pero el concepto es otro, es una gran estrategia. Y la atención primaria de salud es a la vez un reflejo y una consecuencia de las condiciones económicas y las características socioculturales y políticas del país y de sus comunidades. Otra vez, la salud es indivisible a este concepto. No puedes pensar una población sana cuando las condiciones económicas o socioculturales están depauperadas, están en el piso. Obviamente ahí va a haber una población que presenta una gran cantidad de situaciones problemáticas. La atención primaria se orienta hacia los principales problemas de salud y presta los servicios de promoción, prevención, cosa que parece que hablamos mucho de eso, pero no lo hemos logrado dar en el clavo, el tratamiento y rehabilitación necesarios para resolver estos problemas. Los 4 pasos: promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, lo que es la historia de un individuo que puede perder su salud si no está adecuadamente promovido, prevenido, o puede llegar hasta la defunción si no hay un tratamiento oportuno y obviamente una rehabilitación. Aquí vemos las características de la atención primaria, que debe tener educación sobre los principales problemas de salud, los métodos de prevención, la promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada. Ahora ven por qué insistimos tanto en el problema de la obesidad, de la sal, de la hipertensión, de la diabetes, todos esos problemas que vienen. Y yo les digo, son enfermedades del gusto, porque qué gusto me da estar comiendo y al rato ya traigo ahí un problemón de colesterol que no lo puedo combatir, ¿no? O echarme esas papitas en el cine, esas palomitas, al rato traigo la hipertensión por los cielos. O sea, son enfermedades del gusto, puedo evitarlas, pero si tengo la conciencia de mi propia existencia y persona, si no, pues ahí voy a seguir. Un abastecimiento obviamente de agua potable, saneamiento básico, esto es importante, esto es el Estado, sociedad y gobierno lo que tiene que resolver. Esto no es problema individual. La asistencia materno-infantil, la planificación de la familia, las inmunizaciones, la prevención y lucha contra las enfermedades endémicas, obviamente locales, tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes y el suministro de medicamentos esenciales. Estas bases que nos da la OMS nos sirven luego para perfilar cómo puedo trabajar con esa atención primaria. Y bueno, entraña la participación del sector sanitario, pero de todos los sectores y campos de la actividad y los esfuerzos coordinados de los sectores. No puedo pensar que la salud es un tema nada más de la Secretaría de Salud Jalisco. No, es un tema de educación, es un tema de cultura, es un tema de grupos organizados, es un tema de los colegios. Cosa bien difícil de lograr, esfuerzos coordinados de todos los sectores. Ha habido grandes éxitos en algunos países, en México ha habido experiencias, yo espero que sigamos caminando en ese sentido. Exige y fomenta un grado máximo la autorresponsabilidad y la participación de la comunidad. Pues desde luego la planificación, organización y funcionamiento tiene que estar incorporada muy a fondo en la sociedad. Debe estar asistida por sistemas de envío de casos integrados, funcionales y que se apoyen mutuamente. Se basa en referencia y consulta de casos en personal de salud, de personas que practican la medicina tradicional, con el adiestramiento de en lo social y en lo técnico para trabajar con un equipo de salud
y atender las necesidades de salud expresas. Estos conceptos se los estoy dando escritos, además de que el doctor Jaramillo me pone muchas letras, que ahorita se los voy a presentar porque se va a echar la mitad de la ponencia. Me escogió lo más relevante para poderles decir lo que viene a continuación, que es cómo trabaja la atención primaria. Bueno, todos los gobiernos, ya ese es el grado de compromiso que nos dimos en el asunto de la atención primaria, deben formular políticas, estrategias y planes de acción. Eso se hizo desde el 78, ya ahorita en 2018 estamos pues en una forma muy importante de poder decir qué pasó con todo eso. Bien, no les voy a leer todo porque no tiene ningún sentido. Hay componentes estratégicos, esta extensión de la cobertura con servicios de salud y mejoramiento del ambiente, la organización y participación de la comunidad, aquí es sustantivo, la disponibilidad de insumos y equipos críticos, el tema de los recursos humanos y del financiamiento. Lo pusimos en negritas porque es lo más relevante para hacer cualquier experiencia que pueda después tener sustentabilidad. Ya no les doy más temas de la general porque, insisto, creo que ya o les van a dar o ya les dieron. Nomás les dejo este motivo de reflexión. Lo que ya dijimos, el primer nivel de atención y la atención primaria de la salud o a la salud no debe confundirse. Hay mucha confusión porque verdaderamente dices, bueno, es que el primer nivel es un centro de salud o una casa de salud que tengo en una comunidad muy chiquita y ahí tengo un auxiliar de salud, pero eso es primer nivel de atención. Posiblemente dentro del sistema sanitario sea un primer nivel de atención, pero eso no es la atención primaria. La atención primaria es lo que está ejerciéndose y desarrollándose en esa casa, en ese centro, en ese hospital. En el mismísimo hospital puede haber atención primaria a la salud. Ahorita vemos de qué manera. Entonces, el primer concepto, que es primer nivel de atención, se refiere al tipo de establecimiento en que prestan atención los médicos, que puede ser atención domiciliaria o en el consultorio. Y el segundo se define como una estrategia. Aquí la característica de la estrategia es lo que ya vimos, por eso los leí. Hay bastantes cosas que un primer nivel de atención no tiene. Tiene que tener el medicamento, el cuadro básico, el médico, la enfermera, la lamparita, el cheslón, qué sé yo. Ese es un primer nivel de atención, es lo que debe tener un centro de salud. Pero ahí no dice que debe haber grupos organizados, ahí no dice que la sociedad deba participar en la planificación de sus propios servicios. Ahí nos dice cómo colabora la sociedad y la institución en mutuamente lograr los alcances que queremos para la salud de la comunidad, etcétera, etcétera. Por eso es una estrategia. Bueno, en México ha habido una gran cantidad de experiencias desde los 70s, diré yo casi desde los 60s, para lograr modernizar nuestros sistemas de salud acordes a las políticas internacionales. Ha habido sexenios muy buenos en el propio gobierno federal o ha habido administraciones muy productivas en esto. Hay otras que no, que se han olvidado totalmente de lo que es los sistemas de salud y lo que debemos hacer. No sé, es como las cuestiones endémicas, así, son cíclicos, ¿no? De repente nos toca a alguien que de veras quiere una política sanitaria y yo digo muy seguido, la diferencia entre alguien que hace algo y no lo hace es la voluntad política. La voluntad política de un político, que son los que comandan a todas estas cosas, se manifiesta en el dinero que aporta. ¿Qué quiere decir? Yo puedo echarme un discursote de 2 horas en una comunidad diciéndoles que los voy a atender y que esto y que lo otro. Y a la hora de que las cosas se van a dar, no doy el dinero y creo que se van a dar por sí solas. Ahí quedó en discurso político. Cuando digo, oye, este cuate si nos cumple es que tiene la voluntad política, es porque dio el recurso. Y con dinero se hacen las cosas en nuestro país. Sin dinero no caminamos. Entonces, todos estos esfuerzos que se han venido dando son esfuerzos para lograr precisamente esto de lo que estamos hablando. Se creó por ahí en el 78 un programa que se llamó IMSS-Coplamar, que tenía una dirección a zonas rurales de alta marginación
y que logró una extensión de cobertura a zonas económicamente deprimidas muy importante. Estos programas de Inscoplamar manejaban la participación comunitaria desde la planeación participativa hasta la contraprestación del servicio. Esto es, el nivel de atención X o tal, que podría ser un centro de salud o un hospital, daba la atención, pero la comunidad se comprometía a cuidar esas unidades, atenderlas, a participar en grupos organizados. De ahí nacen muchos de los clubs famosos de diabéticos, de embarazadas, de esto que el otro, para lograr que la comunidad participante se integrara al servicio de salud y no nada más el médico que llegaba y se iba. Otra vez caemos en lo mismo. Fue una bonita experiencia. La estructura se basó en lo que se llama atención integral, en donde, bueno, se identificaban los padecimientos más frecuentes en la localidad, las causas, y se hacía planeación, programación y ejecución de actividades a disminuir lo que se había identificado. Un parámetro indispensable en este programa era el diagnóstico de salud que se hacía con la misma comunidad. Y una vez que se sentaban a discutir ese diagnóstico de salud, se decía, a ver comunidad, a ver todos ustedes, ¿qué nos interesa primeramente atacar? Oye, pues estamos viendo que hay mucho picado de alacrán. Bueno, pues vamos viendo cómo podemos atender ese problema. ¿Cómo? Pues con saneamiento. ¿Quién va a hacer el saneamiento? Pues entre todos, amigos, porque el alacrán no te lo voy a ir yo a quitar ahí de tu casa o del techo. Tenemos que hacer saneamiento básico. Ahora, ¿qué más? No, pues ya si ya te picó, pues necesitas el suero. A ver, institución de salud, ¿cómo vas a conseguir el suero? Pues así. A ver, la capacitación a las personas para que puedan aplicar un suero antialacrán. Órale, vamos. Entonces se iba planificando y se iban a programar las actividades precisas para lograr un objetivo. Y créanmelo que se abatió la morbilidad en picados de alacrán y se abatió la mortalidad. El picado de alacrán genera defunciones, muy frecuentemente, sobre todo en niños chiquitos o en la tercera edad. Y así, entonces, y se evaluaban desde luego los resultados. Aquí está ya más concreto. Luego nace por parte de la Secretaría de Salud la atención a la población a áreas marginadas, que fue un primer programa incipiente que también NOE participó en algún tiempo, para luego dar lugar a la atención, al programa de atención marginada a la población en grandes urbes en estos años. Lamentablemente aquí se focalizó nada más en las 5 entidades conurbadas más grandes del país: Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey, León y el Estado de México. Y se introduce ya en ese momento la figura del médico, la enfermera y el promotor. No se podía trabajar si no había promoción de la salud. Estamos hablando de que tiene que meterse a la comunidad, todo eso. Entonces se metieron muchísimos trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos como promotores, áreas afines a el desempeño de la organización social. Y el médico y la enfermera también los capacitaban y también se metían a hacer actividad comunitaria. Una de las obligaciones de la enfermera, ¿te acuerdas, Noé? Era precisamente tener a su área de influencia, que normalmente era de 3,000 habitantes, como parámetro. Podía ser 2,500, 3,500, y una área creo que de 20 cuadras, no me acuerdo, se calculaba que era más o menos esa en las áreas en las urbanas. El área de influencia que iba a tener ese módulo, ese núcleo básico de salud, de ese equipo de salud, y la enfermera tenía la obligación de tener a su población no nada más vacunada, tenía que ir a las casas a platicar, a dar pláticas, a ver los tuberculosos, que en aquel tiempo había un buen, y del médico también. Hola, también del médico, lógicamente, que no era el médico nada más de bata blanca y un estetoscopio colgado en el cuello, era una persona que tenía que ser, lo retábamos a ser líderes inclusive de organización comunitaria, no líderes de la comunidad como tales, sino yo tengo que organizarme con la comunidad para lograr los objetivos que se están planteando. Entonces el médico se tenía que meter y andaba tocando puertas, y si llegábamos a supervisar cuando evaluábamos, oye cuate, tienes toda esta manzana sin vacunación, mira, ya te salió un caso de polio ahí. Era que no había hecho yo mi trabajo precisamente de compenetración. Eso es atención primaria, ese es el contacto, la interrelación, la armonía,
o ¿cómo se llama esto? La ósmosis que debe haber entre la comunidad y el sistema de salud, ¿verdad? La congruencia, la armonía. Entonces, bueno, fue una experiencia muy bonita. Ahorita venimos platicando con el doctor Alfaro que es un programa que debió haberse seguido adelante. ¿Por qué no siguió adelante? Empezó la voluntad política de crecer, y entonces ya no hubo financiamiento. Empezaron estos equipos de salud pues a no tener lo correspondiente. Yo me acuerdo que al rato hasta peleábamos por una cartulina para hacer un periódico mural que era tan importante. Teníamos cosas que nos hacían falta y se fue cayendo el programa. Bueno, luego ya nace el MASPA, que es el modelo de atención a la población abierta, que rescata todo lo que se hacía aquí, pero ya para tratar de hacerlo en nuestros sistemas ya horizontales. Luego viene ya en el del 92 al 95 la implementación de ese MASPA. Nace en una figura que se llamó el técnico de atención primaria en salud, cuando no necesitábamos médicos que hayan estudiado 18 años para llegar a ser médico. Empezamos a crear técnicos, porque además la figura del médico tan profesionalizada de las facultades de medicina, honro a mi alma mater, pero es el problema que tiene también mi alma mater, la Universidad de Guadalajara, nos crea médicos, nos crea a nosotros médicos muy profesionalizados, y creemos que nada más vamos a estar trabajando en el ámbito curativo, en un consultorio, en un hospital. Y a diferencia de eso, el técnico en atención primaria lo orientas mucho a esto que estamos diciendo de la atención primaria, válgase la redundancia de su nombre. Y se vienen a presentar ya figuras muy comunitarias como son las auxiliares de salud. Se transforma en un núcleo básico de servicios de salud, médico, enfermero y promotor. Se crean los paquetes básicos de servicios y ahora, del 2002, ahorita vemos a qué fecha, se crea el modelo de integración de atención a la salud, ya con trabajo en redes. Todo esto nos da lugar a un programa de reforma del sector salud que rescata todos estos elementos y nos hace que el Estado mexicano diga, oye, tengo que reformar mis sistemas, tengo que aventarme a dar un salto cuántico, no un salto nada más numérico, tengo que cambiar la esencia del sector, y entonces se plantean varias reformas. Alguien me decía que a veces las reformas no son suficientes, tiene que haber revoluciones. Me recuerdo un barbón que lo decía lo mataron por ahí en Bolivia, hace muchos años. Ampliar la cobertura de la seguridad social para evitar la duplicación en la operación de los servicios e introducir incentivos a la calidad. Empiezan a aparecer las definiciones de calidad, calidez en nuestros servicios. La eficiencia en la atención a través de descentralización de los servicios. ¿Qué pasó ahí? Que del nivel federal, que era una institución centralizada, nos empiezan a dar a los estados la potestad o la competencia de regir nuestros propios servicios de salud. A mí me tocó participar en todas esas experiencias y hoy en día no sé realmente si fue una buena experiencia histórica o no la descentralización. De hecho, tuve una tesis por ahí en el Instituto de Salud Pública, antes era Instituto de la Descentralización de los Servicios. Darle a los estados, a las entidades federativas, el manejo de sus servicios de salud. Yo no sé si haya sido una buena cosa o no. Me late en que se fraccionó muchísimo el sistema, que la política sanitaria ya empezó a depender de actores locales que no tenían esa voluntad, sino el interés de apropiarse de los servicios para fines aviesos. Y digo aviesos y lo digo claro, sacar dinero de ahí a través de mecanismos de corrupción y todo eso, de desvío de recursos. Y entonces el sector le fueron dando Hubo estados muy buenos, desde luego, muy participativos, bien. Pero otra vez vuelvo a repetir, esto es así como que cae y sube, cae y sube. Entonces fracciona un sistema sanitario federal en 32 entidades y cada entidad decidiendo cómo manejar sus cosas. Está como un municipio, cuando yo fui secretario, un municipio me fue a plantear el presidente, creo que era mujer, presidenta, a meter medicina tradicional como la política sanitaria local en el municipio. O sea, no era a cambio de, juntos, era, oiga, saque su medicina occidental y voy a meter medicina tradicional en este municipio. Caray, ahí le sufrí yo para
tratar de conciliar ambas corrientes, porque era muy terminante la presidencia municipal. Tenía, como presidente municipal, pues que gobernar a su municipio, pero yo tenía, como secretario de Salud estatal, que aplicar política sanitaria. Entonces, bueno, son experiencias interesantes, ya otro día las platicaremos. Y eficiencia, dijimos, y otorgar servicios esenciales de salud. Servicios esenciales. Es un poquito lo que decía Laura hace rato, hacer lo que podamos hacer, pero al máximo, o sea, con lo que podemos tener. Aquí se fueron generando en todos estos temas programas de apoyo que tenían que coadyuvar a que la reforma del sector y su reorganización avanzara. Entonces se van creando nuevas experiencias en la atención primaria y tenemos las acciones esenciales y irreductibles de salud. Se hizo un catálogo que decía, de esto no podemos renunciar, menos de esto no debemos tener. Y se crean los paquetes básicos de servicios de salud en el proceso mismo de esta implementación de la reforma. En la reforma participaron grandes figuras de la talla de don Guillermo Soberón Acevedo, gentes como el doctor Kumate, que hace un poquito falleció, en fin, grandes figuras que realmente nos dieron y nos dejaron algunas enseñanzas. Por cierto, el doctor Soberón todavía anda por ahí. Bien. Bueno, de aquí nacen ya el tema de los sistemas de información, nace el SINAVE, que es para la vigilancia epidemiológica, nace el sistema de información estadística en salud, nace el sistema de evaluación y seguimiento, y esto es a lo que yo quería llegar. Nace este paquete básico de servicios de salud. No sé si todos lo conozcan o les han dado alguna plática de esto, pero ahorita lo vamos a ver en 3 láminas más adelante. La cobertura que tenemos en el estado ahorita con este paquete básico es de 1,350 localidades menores de 2,500 habitantes, que nos cubren cerca de 500,000 de habitantes con esta tipo de servicios, y son en el nivel nacional estas 12 intervenciones del paquete básico, y vuelve aquí a aparecer el saneamiento básico a nivel familiar, la planificación familiar. Ahorita les hago un comentario de esto, la atención prenatal del parto y del puerperio, la vigilancia de la nutrición y crecimiento infantil, inmunizaciones, la diarrea, el manejo de la diarrea en el hogar, que también tiene toda una historia esto, el tratamiento antiparasitario de las familias, las reinfecciones respiratorias agudas, la tuberculosis. Ya aquí, aunque no era preponderante todavía, ya empieza a aparecer la hipertensión arterial y la diabetes mellitus como una intervención básica de fomento y prevención. Prevención de accidentes y manejo de lesiones, aquí básicamente accidentes en el hogar y eso, y la capacitación comunitaria para el autocuidado de la salud. En el estado de Jalisco incrementamos por la epidemiología local del estado, el combate al alacranismo, la detección oportuna del cáncer de uterino y de mama, la salud bucal, la vigilancia epidemiológica simplificada. Este concepto de la vigilancia epidemiológica simplificada tuvo un pegue muy fuerte a finales del siglo pasado, de los 90s, porque nos permitía, y creo que todavía están los sistemas funcionando, ¿verdad? Nos permitía detectar en pequeñas localidades problemas que después iban a ser grandes brotes si no hacíamos una intervención dirigida. Me acuerdo todavía de casos de tosferina y esas cosas que con la vigilancia epidemiológica simplificada logramos yugular o abatir grandes epidemias que de otra manera se hubieran. Les voy a presentar al doctor José Jesús Jaramillo, es nuestro jefe del Departamento de Evaluación de la Secretaría de Salud en Jalisco, nuestro más cercano colaborador, miembro del equipo de la Dirección General de Planeación, y que, para dejarme descansar del uso de la voz, nos va a hacer el favor de seguir la ponencia, una vez que yo acabe estas 2 láminas, ya del sistema de información específico y de la evaluación, para ya centrar y terminar nuestra exposición. Aquí nada más quiero
darles, que esto es crítico, la realidad operativa de los modelos, bueno, lo que debemos tener en un modelo de atención, primeramente de lo que estamos hablando, que realmente son paradigmas, debe estar basado en la atención primaria de salud y en redes de servicios, debe ser regulado por un sistema nacional de salud, pero gestionado por los sistemas locales, esto es, tener una congruencia, una cohesión nacional de política sanitaria, pero la gestión debe ser local, y los sistemas locales van a nivel de municipio, incluso a nivel de comunidad. Luego, tener un uso eficaz de los recursos disponibles, públicos y privados, que este ha sido nuestro coco, cómo estamos utilizando nuestros recursos, y operado con equipos de salud, de personal técnico y profesional, y en el centro de todo esto debe estar enfocado a mejorar la salud individual, familiar y comunitaria. Este es el óptimo de un modelo de salud. ¿Qué es lo que pasa? Que el modelo de salud, el modelo de atención, lo seguimos enfocando a la salud individual, hay muy escaso abordaje de salud comunitaria y familiar, lo seguimos centrando en la enfermedad, nuestro centro de atención es el hospital, muy escaso trabajo en redes. Yo he visto especialistas que reciben un paciente que viene de San Juan de los Ajolotes, que lo atendió un médico pasante de medicina en servicio social o un médico ya titulado en la localidad, que está haciendo todo el esfuerzo de la atención primaria y manejándose y haciendo, y le dicen una palabra así fatal que dice: antes casi no te mató. O sea, desbaratas toda posibilidad de redes, desbaratas imagen, le quitas la credibilidad no solamente a la persona, sino al sistema mismo sanitario, por cosa de un especialista que luego de repente ni siquiera te cura, te pasa con el residente pasa con el R1 y el R1 te pasa con el interno pregrado, que es el que acaba atendiéndote. Yo, interno pregrado, soy el que te voy a atender en el hospital cuando allá tiene un médico, ya recibe, en fin, son los grandes, falta gobernanza sectorial, escasa participación de sistemas locales de salud, lo que estamos diciendo, y hay un incipiente trabajo en equipo, escasa participación de personal técnico. Esto es lo que nos está pasando. Obviamente hay escasez de recursos y todo. Estos son los grandes problemas del siglo XXI que tendremos que enfrentar desde que empezó este siglo y hasta que se vaya a terminar. Si no tenemos resueltos estos temas, implantes el modelo que implantes, porque esto es para cualquier tipo de modelo, no vamos a resolver ni la atención primaria de la salud, ni el sistema de salud funcionando coherentemente como tal. Pues estos son algunos temas operativos. Aquí están los financiamientos. Esto no les hablo mucho para no cansarlos más, pero bueno, estos son lo que tenemos que tener en personal sanitario, el indicador, en la infraestructura, el financiamiento, los sistemas de información. Doctor Jaramillo, creo que ahora sí le dejo a usted el uso de la voz un rato. Me la devuelves a las conclusiones y nos queda media hora. Nos quedan 5 minutos. Lo que pasa es que los muchachos tienen clase enseguida. Voy a tratar, me deja mi jefe una tarea muy difícil de poderlo cubrir. Voy a tratar de hacer algunas precisiones. Él tiene experiencia. Tenemos la misma tendencia, hablábamos de muchas situaciones personales, pero voy a tratar de ser muy concreto. Ya el doctor les explicó muchas cosas que están muy ubicadas al centro o al tema de lo que se trata. Hablaba de la experiencia de lo que es la atención primaria de la salud y daba ejemplos de cómo se daban esas actividades. Eso es el aterrizaje de una estrategia. Pero ahí está implícito el sistema de salud. ¿Cómo podemos saber que teníamos tarjeteros de control? ¿Cómo podíamos saber que se daban las visitas a los pacientes? ¿Cómo podíamos saber que cada uno de los pacientes o cada uno de los menores de 5 años tenían que una X esquema de vacunación? ¿Cómo podíamos saber quiénes estaban bajo control? Bueno, todo eso a través de un sistema en salud. Voy a pasar algunos conceptos preparados del doctor, pero para centrarme y tratar de ajustarlos en el tiempo que debe de ser, porque ustedes tienen otras actividades y más.
Finalmente, la presentación se les deja, pueden ustedes repasarlas tranquilamente. Ese es el concepto del acceso universal de salud. Ya lo comentó el doctor, y nos vamos a pasar directamente a una imagen del modelo de atención a la salud a población abierta, donde se acercan los servicios de salud. Algo le hizo. Sí, si no, ¿cómo voy a poderlo alcanzar, doctor? Decíamos entonces que cómo íbamos a registrar todos esos datos y cómo íbamos a llegar a hacer esos indicadores de la eficacia y la eficiencia de la actividad y efectividad. Bueno, pues a través de sistemas de información de salud. El registrar cuántas visitas domiciliares se hacen, ese es parte del sistema de información en salud. El registrar cuántos tarjeteros, cuántos casos notificados, nos muestra aquí en esta maraña de la diapositiva que todo esto es el sistema de información en salud. Sistema donde nos dice hay instrumentos globalizadores como el estudio de regionalización operativa, el SIS-SIMBA que registra servicios, Sinergias que registra recursos, el SED que registra defunciones, el SUAVE que registra notificación obligatoria de las enfermedades, el SINAC que registra nacimientos, el SAE que registra el sistema automatizado de egresos hospitalarios, las urgencias, las lesiones, el registro de SIDA, como ejemplos específicos, el registro estatal de cáncer, y luego una serie de definiciones de lo que son esos sistemas de información. Un certificado de nacimiento donde nos registra características que tienen los niños al nacer y nos sirve luego para seguirlo a través de toda la vida y finalizar con un sistema estadístico epidemiológico de las defunciones en el cual nos permite saber de qué murió, en qué edad murió, a qué sexo pertenecía y poder hacer las estadísticas de otra forma vitales. Un sistema de servicios a través del SIS, Sistema de Información en Salud, y del SIMBA, que hoy está transitando a ello y que trata de ser que este sistema de información sea muy complejo y muy integral e incluyente de todos los otros sistemas que decíamos. Obvio, en una plataforma tan intensa, tan grande, tenemos muchos problemas de tipo tecnológico, donde se requiere de recurso informático extremadamente grande, como tener servidores tan potentes que puedan tener el manejo y el uso de la información, que hoy podemos accesarlo a través de los cubos dinámicos de información de la Secretaría de Salud. Pero también están los otros sistemas. Finalmente, después de los sistemas de información, vamos a tener el otro apartado importante, la evaluación. ¿Para qué nos sirven todos estos datos? Para nada si no les damos un sentido, si no les damos una interpretación y si no les damos un uso. Esto implica que la evaluación sea un sistema que registre datos, los procese pero los interprete, para poder tomar decisiones en el ciclo gerencial como uno de los instrumentos de rendición de cuentas. En esa frase se reduce toda la importancia del sistema de información y del sistema de evaluación. Sistema de información para registrar las actividades que la gente, el equipo de salud hace y que finalmente vieron en las primeras láminas, era la atención primaria de la salud. Tenía 3 elementos, uno el sistema de información, el otro la participación comunitaria y el otro el sistema de evaluación. Concretándolo entonces con el sistema de evaluación, hoy por hoy debemos de plantear esa evaluación en 3 niveles, un nivel micro, un nivel meso y un nivel macro. No podemos entender la evaluación y hacer toma de decisiones a nivel gerencial si no analizamos la información en estos 3 niveles. Hay ejemplos entonces de cada uno de estos. A nivel micro, evaluación de servicios personales y no personales; a nivel meso, la evaluación de programas; y a nivel macro, la evaluación del desempeño de los mismos. Y eso finalmente nos va a dar cuál es el estado de salud de la población. Tenemos luego todo un sistema que ha transitado a través de la historia con muchas formas de evaluación. Muy rápidamente, las metas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Salud, seguimiento de metas del programa estatal, el informe de gobierno, indicadores de impacto, los indicadores de resultados, los indicadores de proceso.
y las experiencias como Caminando a la Excelencia y otros más que se dan actualmente. Luego, ¿quiénes nos evalúan? ¿Hay evaluaciones externas? Todos estos entes, hay evaluaciones internas, todos estos entes. Aquí ya dejamos a propósito este programa de ampliación de cobertura porque sigue siendo el enlace con la atención primaria de la salud, que se ha ido convirtiendo luego en un programa de educación, salud y alimentación que era PROESA o Progresa, y luego Oportunidades, y hoy finalmente Prospera. No importa que cambien las denominaciones o los nombres de los programas, en el sistema sanitario seguimos trabajando a través de aplicar la atención primaria a la salud, con diferentes caretas, diferentes modalidades, diferentes estrategias, pero lo seguimos haciendo. Y entonces tenemos que dar rendición de cuentas a todo esto con una serie de indicadores. Todos quieren medir, todos quieren tener indicadores, y muchas veces los sistemas diferentes se repiten constantemente. Luego están entonces los diferentes servicios y diferentes entes que nos estaban evaluando. Son indicadores muy comunes, y muchas de estos, al revisar las diapositivas ustedes posteriormente, van a ver que se repiten de manera constante. Otros están incluidos en un sistema, otros no están incluidos en otro sistema, y luego vienen finalmente algo que le dio un impulso a la evaluación a través del Consejo Nacional de Salud, el cual determinó 58 indicadores para poderlos evaluar el desempeño del Sistema Nacional de Salud. Uno fueron condiciones de salud, luego fueron otros de la disponibilidad y accesibilidad, otros fueron dentro de este mismo tema, la calidad técnica interpersonal, aceptabilidad, eficiencia, sustentabilidad y anticipatorios, de tal manera que son 58 indicadores los que con eso se evalúan. El país sigue evolucionando, y siguen evolucionando los diferentes modelos económicos y los diferentes modelos de gestión, y entonces finalmente llegamos al día de hoy con un mandato desde la Constitución para hacer la planeación estratégica, y que nos dice que debemos de tener una visión a evaluar todo el sistema de salud. Una imagen muy rápida de tener, bajo la teoría general de sistemas, los insumos, el proceso y la salida. ¿Cuál es la salida? El contribuir a una vida más larga y saludable, que si nos fijamos, seguimos en la misma tónica de la atención primaria a la salud, pero de una manera integral, y esto, la evaluación tiene que entrar con todo este sistema: la evaluación micro, la evaluación meso y la evaluación del desempeño. Luego, finalmente, hoy por hoy, la Ley de Responsabilidad Financiera nos obliga a tener una programación basada en una herramienta metodológica que es la matriz de marco lógico y la matriz de indicadores de resultados, que finalmente aquí se van a enfrentar ustedes a esta matriz, a eso es a lo que se refiere. Tiene 4 niveles: fin, propósito, componentes y actividades. Tiene un resumen narrativo, indicadores donde se hace la evaluación, y los medios de verificación para comprobar que se está haciendo esto, y este es parte del sistema de información que se aplica, y este es parte de la evaluación que se hace. Los supuestos, que hacia dónde queremos cubrir o llegar con este planteamiento de la actividad. Y luego, obviamente, tenemos que hacer un diagnóstico situacional, no como lo veíamos antaño, sino como lo que hoy por hoy hacemos, donde utilizamos el sistema de información de salud, que es el árbol de problemas. Identificamos esos problemas, identificamos luego objetivos, problemas que se convierten en causas y se atienden y se ejercen en actividades. Y finalmente volvemos entonces a tener este esquema, pero ya particularizado con cada uno de los componentes de la matriz del marco lógico. Eso nos lleva a cumplir con estos propósitos objetivos en cuanto a cada una de sus actividades. Y luego finalmente las dimensiones del desempeño y un esquema de lo que corresponde y quién nos está evaluando. Es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del portal aplicativo de la
de la misma Secretaría, a donde nos lleva a evaluar todo el desempeño del sistema de salud. Es decir, nos da recursos en base a la matriz de marco lógico y nos dice si cubrimos o no cumplimos para entrar en una etapa que sería la siguiente en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas. Así, muy rápidamente, me estoy excediendo ya los 5 minutos. Les dejaría estas 5 reflexiones. La atención primaria de la salud en sus 4 décadas de vida en México ha evolucionado adaptándose a nuevos modelos de atención. En Jalisco se ha logrado una cobertura universal basada en diferentes conceptos, de tal manera que de manera práctica tenemos con un paquete básico de servicios esenciales o un paquete básico de atenciones una cobertura más allá del 99%. Esto es una traducción de la atención primaria de la salud. Otro es esta estrategia de atención primaria de la salud requiere de sistemas de información, seguimiento, sistemas de evaluación para medir el desempeño sanitario del Estado. Y actualmente las leyes que rigen el ejercicio del gasto federalizado del Sistema Nacional de Salud aplica la metodología de marco lógico para la transparencia y rendición de cuentas. Y finalmente, esto lo hace un seguimiento a través de un sistema de formato único a través del portal aplicativo de Hacienda. Con esto cerraríamos el tema que tenía el doctor. Me va a regañar luego porque dejamos en su tintero muchas cosas que nos había dicho que mencionáramos o que diéramos, pero bueno, en razón de poderles pasar, no pasarnos del tiempo que ustedes tienen programado, le dejo el micrófono al doctor Noé. Bien, agradecemos la brillante ponencia del doctor Cristóbal y el doctor Jesús Jaramillo. Daríamos oportunidad a un par de preguntas, si lo existiese, para cerrar esta conferencia. No sé si alguien tiene una pregunta, así como no. Bueno, sí, doctor, también buenas tardes a todos. En 1886 hubo el programa en el IMSS de fomento a la salud que hacían las brigadas que iban a las comunidades y eran multiplicadoras aquel tiempo a las personas que trabajaban. Duró 4 o 5 años y luego salió, por como decía usted, el sistema económico. No sé si pudiera usted, era multidisciplinaria en diferentes áreas de los médicos especialistas. Sí, definitivamente ese esfuerzo fue muy importante por parte del IMSS de brigadas específicas. Se compartió mucho en esos tiempos, 1986, con el programa comunitario rural y el programa que luego se convirtió en el programa de salud rural, pero su enfoque básicamente, a diferencia de con el IMSS, estos otros era su enfoque muy de planificación familiar, y no diría yo de planificación. Hubo una política que se llamó política de McNamara, que decía que entre menos bocas hambrientas, menos revoluciones. Eso fue de los gringos. Fue cuando empezaron a penetrarse con los tesis de la anticoncepción para disminuir el crecimiento poblacional que estaba dando en el tercer mundo. Entonces estos programas trataron de meter la anticoncepción voluntaria en las zonas rurales y bueno, fueron los primeros esfuerzos. Cuando el sanitarismo empieza a imponer sus criterios, se crea ese programa de salud rural y eso del IMSS, en donde ya son atención más integral. No se valía que nada más estuviéramos distribuyendo pastillitas para evitar que las mujeres pobres tuvieran hijos como si no tuvieran el derecho de tenerlos o no tenerlos. Cambió la política, era una política muy impuesta en todos aquellos tratos que se hicieron en los años aquellos en el orden económico mundial que en ese tiempo prevalecía y que seguramente ahorita sigue prevaleciendo. Buenas tardes a todos. Yo quisiera, pues de acuerdo a la visión y a la información que con toda seguridad le llega a usted, doctor, ante estos nuevos tiempos que parece ser que se esperan algunos cambios y quizás estos vayan a hacerse, ¿qué papel jugaría la comunidad, la sociedad en su conjunto
hacia esa visión o ajustes a la visión a la universalización de servicios de salud que se había planteado en el gobierno anterior y que ahora parece ser que viene de una manera, digamos, diferente, para no meterse en detalles. Y cuál es el papel que la comunidad va a tener para acceder a información necesaria para cerrar el círculo de la toma de decisiones en salud. Yo creo que es una pregunta muy, muy importante, muy interesante, porque hay ámbito federal y hay ámbitos locales, estatales. En el ámbito federal, sin lugar a dudas, te puedo decir por las personas que van a manejar el sistema. Una de ellas es Asa Cristina Laurel. En realidad el que están proponiendo ahorita el presidente electo López Obrador, el doctor Alcocer, pues es el secretario, pero el movimiento operativo lo va a hacer Cristina Laurel. Cristina Laurel, todos ustedes lo conocen, es una persona que se ha mantenido en tendencias de izquierda, socialistas, y que cree en la medicina universal. Aquí el punto, desde mi enfoque, desde mi perspectiva, es que se tenga la atingencia, el gran equipo de salud federal, encabezados por los teóricos estos, porque además Cristina Laurel es muy académica, del lado izquierdo, pero es muy académica. Aunque fue secretaria de salud del DF, el más grande en ese tiempo. Fue compañera mía cuando yo era secretario aquí en Jalisco. El enfoque que debe cuidar mucho es, en medio de una medicina universal de tipo más socialista que de consumismo, debe cuidar mucho el balance entre las instituciones que existen ahorita para lograr esa transformación. Lo venía comentando con Noé. Si no cuido sindicatos, si no cuido patrones, si no cuido cotos de poder que ya existen y que en conjunto podemos decir IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, del ISSSTE, voy a tener un completo fracaso. Porque una cosa es la decisión que yo quiera tomar y otra cosa es que esos grupos pueden hacerme caer en ingobernabilidad. Y la ingobernabilidad es el fracaso de un político. Y el fracaso de un político no es Asa Cristina, es López Obrador. Entonces, se tiene que cuidar mucho sus balances para poder propiciar cambios hacia la universalización. Comentando, hay formas, tenemos modelos ya experimentados en el mundo, los servicios nacionales de salud, el inglés, el canadiense, hermosos en su tiempo, y ahorita traen diferimientos, y ya tienen años de diferimientos en la atención de 3, 4, hasta 6 meses para hacer una cirugía o qué sé yo. Y el nivel de primer nivel ha tenido sus transformaciones también. Hay modelos como el catalán, que no el español en general, porque no se ha aplicado a toda España como debiera, pero sí en la región de Cataluña, en Barcelona, todo eso, que han resultado ser eficientes porque hacen división de funciones. Hay una gran rectoría, hay una entidad que financia todo y sin quitarles la personalidad jurídica, porque también en España hay el IMSS, el ISSSTE y todo eso, sin quitarles su patrimonio ni su personalidad, hacen una medicina universal en la base operativa. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes IMSS, si tú tienes ISSSTE y tú tienes Seguro Popular, puedes ir a cualquier institución porque se te va a pagar como institución, depende de tu desempeño. Y ya le quitas el mote del verde de la aguilita del IMSS, el azul de la Secretaría, el no sé qué del ISSSTE. Con eso calmaron a los sectores patronales que dijeron, oye, yo el IMSS tengo 75 años ya financiándolo con mi parte como sectores patronales, y ahora llegas y dices que me lo vas a quitar y vas a hacer una medicina universal. ¿De qué se trata? Fue el gran fracaso de Guillermo Soberón Acevedo en su momento, cuando en la reforma inicial del sector pretendía hacer un poco esta conjunción, esta evitación de duplicidades. Yo creo que debemos tender hacia allá, No me queda la menor duda que necesitamos un sector salud unificado, integrado y universal. No me queda la menor duda.
El chiste es tomar las experiencias históricas, porque entonces se me yugula cualquier intento y a medios de sexenio va a tener un fracaso estrepitoso. Pero debe seguir hacia allá. No sé si te contesté o dejé más dudas. Doctor, hablando un poco sobre el Sistema Nacional de Información Básica en materia de salud, que es una estrategia que se acaba de implementar. Mi pregunta es, ¿han tomado en consideración alguna manera de controlar la calidad de los datos que ingresan y salen del sistema? Es un tema que me compete mucho ahorita, sobre el que estoy trabajando en mi tesis, porque bien, el sistema ha significado una gran inversión para el país, pero estandarizar los datos que entran en el proceso de producción de los datos a nivel profesional, calibrar a los profesionales, ¿eso se ha tomado en consideración? Esa es una de mis preguntas. Y la otra es, si usted que está en el área, y el doctor Jaramillo, tienen alguna experiencia cercana sobre la toma de decisiones a nivel de los gerentes sanitarios, utilizando el SINBA como herramienta, porque el SINBA ahora va a proveer una cantidad de datos mucho mayor, datos más específicos, datos nominales. Entonces, ¿tienen ya alguna evidencia sobre las decisiones que se han tomado con el SINBA? Esas son mis dos. Te contesto primero la segunda y le voy a pedir a Jaramillo que nos conteste la primera, porque es un tema precisamente de la calidad de la información que nos da dolores de cabeza. Porque, adelanto un poquito, viene en forma de datos, el dato lo recaba el que está ejecutando la acción en campo, médico, enfermera, promotor, el que sea, el que está, el auxiliar de salud en estos casas de salud. Y a veces esa información es de verdaderamente de calidad o incluso hasta inventada, Cuando yo médico quiero, cuando yo enfermera tengo un rendimiento. El otro día me decía una persona, oye, es que me dan una meta de 12 no sé qué, y entonces yo no la puedo lograr porque tengo poca cobertura, y entonces lo que hago pues es replicar lo que hacía el otro, y entonces pongo, y entonces ya llego al 12. Sí, mano, esto, oye, espérame. Y así pasa de repente, pero bueno, dejamos un poquito eso. Lo segundo, muy rápido, el SINBA nos ha dado la oportunidad de ver que hay decisiones muy importantes que se pueden tomar. El problema aquí ya no fue el SINBA, sino la Dirección General de Tecnologías de Información. Cuando crean el SINBA, la Dirección General de Información de Salud, y tengo varios compañeros que trabajaron con Pili Ruiz Gaitán, jefa de estadística de muchos años en la Secretaría de Salud, ahora ya fallecida hace unas pocas semanas. El modelo del SINBA es modular, de forma tal que te junta el dato de la actividad con el dato del costo, con el dato del desempeño, con el dato hasta del almacén, para poder saber qué tengo y qué carezco. Te hace un círculo muy bonito. Por eso es modular, como lo presentó Jaramillo. Los de las tecnologías de información a nivel federal de repente no prevén el cúmulo de información, yo no sé cómo les llaman ustedes, pero en terabytes y cosas de esas, que revienta literalmente los servidores a nivel nacional, porque no se les ocurrió a estos amigos que debían trabajar en nube, pagar al Amazon o cómo se llama ese, o el otro, y te das cuenta que yo tengo que estar tomando té todo el día y me traigo esta cosita, ¿no? Y cómo la voy llena y se derrama, y de repente se te bloquea. Tenemos 3 meses que pasó eso. Ahí traigo cargando un oficio que necesito mostrar al secretario, en donde a nivel nacional se acepta esto que les estoy diciendo. Entonces, de repente nos yugula la posibilidad de seguir trabajando con toma de decisiones. Pero no solo eso, Salud Pública me está diciendo, infórmame cómo anda esto. Chin, mano, Jaramillo, estímale, ¿no? Sácale una tendencia y dile que es una tendencia, porque no tenemos la información. Entonces empezó a haber problemas de tipo informático operativo a nivel nacional. Nos prometen que se va a resolver 1 o 2 meses. Concluyo. Creo que el SINBA es un excelente instrumento desde el punto de vista del diseño. Tiene todos los módulos que uno ambicionó desde chiquillo cuando empezamos a estudiar salud pública, que fueran útiles para tu toma de decisiones ya a nivel gerencial.
lo vamos a tener, pero hay que resolver el problema de lo pequeño que fuimos, ahora sí que los de tecnologías de información, para aplicar un sistema que nos rebasa, porque pensamos en un becerrito cuando era un elefante. Tenemos que resolverlo, pero como tal nos va a servir muchísimo. Y ahí lo que a ti te conviene, que estás haciendo la tesis, es meterte más que nada el diseño, cómo están los módulos integrados, olvidándote de que operativamente ahorita traemos problemas, porque a la hora que hables con cualquiera del CIMBA te va a decir, no, es que no está funcionando. Pues no está funcionando porque tronamos los servidores. Por ahí va. Tratando de ser muy concreto, el CIMBA es una excelente plataforma desde el punto de vista de diseño. El problema es del punto de vista del recurso que se empleó. La veracidad, las características de la información que debe de tener están preservadas de otra manera. Están preservadas desde el momento en el que se genera el dato. Sí, y siempre sí, se sigan los procedimientos de supervisión, los criterios de validación en cada uno de los niveles donde se va haciendo la recopilación. Debe tener candados, por supuesto, para poder preservar esto, pero esto se está dando ya en los sistemas anteriores. Está el SUIBE, está el SED, todos ellos tienen criterios de validación. Si se preservan, el CIMBA no es más que una plataforma que recoge la información y la concentra. Su gran error, ya lo señaló el doctor Cristóbal, está en el sentido de el recurso del hardware. ¿Por qué? Porque la capacidad del servidor nunca tuvieron la tingencia, no pudieron hacer la estimación de cuánto era el requerimiento tecnológico. No son terabytes, son zettabytes. Todavía es mucho más allá la información que se genera. Son big data. Y los servidores no tienen esa capacidad, tronaron. No los pueden todavía poner, porque además están concentrados en un solo punto. No tienen espejos. Y si falla, que fue una de las últimas fallas que tuvieron en la GTI, si falla ese lugar físico, tumba todo el sistema y cuesta subirlo. Le dejo, doctor. Pues yo, si ya, bueno, nos faltan 5 minutos, pero todo el mundo tiene ya alguna actividad próxima. Les agradezco muchísimo. A veces sí se hace tediosa toda esta plática, pero bueno, yo creo que lo principal son los conceptos centrales que de alguna manera aquí platicamos. No hay. Bien, agradecemos muchísimo su participación. Cedemos la palabra al doctor Ezequiel Magallón, director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, para que le dé la constancia de su presentación y posteriormente anuncios parroquiales. Sí. Bueno, doctor, a nombre del Departamento de Salud Pública y del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, agradecemos su presencia y esperamos contar pronto con su presencia. Muchas gracias. Sí. Sí. Posteriormente le haremos llegar la otra constancia, mil disculpas, al doctor. ¿Sí? Y bueno, antes de terminar, quisiera invitarlos para el 31 de octubre, viene el doctor Rogelio Fernández Argüelles, por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit, a la conferencia Crisis y Perspectivas de la Farmacovigilancia Mundial y Nacional. Por mi parte sería todo, agradecemos su presencia y esperamos contar con ustedes en la próxima ponencia. Gracias.